Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente por aquí, nuevamente para reaccionar a un video que se llama 5 razones por las que no creo en Dios. Bueno, vamos a escuchar a ver estas 5 razones por las cuales la persona de este canal, que a propósito no sé, Libre Pensador el canal. ¿Ok? Vamos a escuchar las 5 razones por las cuales Libre Pensador no cree en Dios y trataremos de reaccionar a ellas conforme vayan apareciendo. ¿Ok? Entonces, si estás listo, por favor acompáñame, aquí empezamos. Ahí está, Libre Pensador. Veamos. En casi todas las conversaciones que suelo tener con creyentes a través de diferentes medios de comunicación, hay un fragmento de ese diálogo que suele repetirse de manera casi idéntica. Yo soy ateo, no creo en Dios. Creyente. ¿Eres ateo? ¿Y por qué no crees en Dios? Esta pregunta manifestada por los creyentes es casi exacta en todas las conversaciones. Estas son las 5 respuestas que suelo responder a la persona que me formula la pregunta. 1. No hay ninguna evidencia razonable de su existencia. Esta es la primera respuesta que suelo dar por ser la más contundente. Si el creyente lector lo piensa un poco, no hay nada de forma práctica que demuestre que un ser con las características de Dios exista. No. Ya, ok, a ver. No hay ninguna evidencia, ningún argumento para la existencia de Dios. Bueno, yo te voy a mencionar algunas. El argumento cosmológico de Caleb, por ejemplo, de William Lane Craig, el argumento ontológico de Avicena o de Anselmo, el argumento teleológico de Aristóteles, Platón, las 5 vías de Tomás de Aquino, el código genético que recientemente fue desencriptado, por así decirlo, por Francis Collins, lo que nos aporta más soporte a este argumento teleológico o del diseño, el argumento antrópico, el método histórico que demuestra hechos mínimos que nos llevan a creer de que por lo menos Jesús existió, fue crucificado bajo Poncio Pilatos, y después de esto su tumba fue encontrada vacía y pues todos sus seguidores a nivel mundial estamos convencidos de que él resucitó. De hecho, los testigos visuales, los testigos oculares de ese hecho prefirieron morir antes que negarlo. ¿Por qué? Porque ellos están seguros de que vieron a Jesús resucitado, y fueron más de 500 inclusive en alguna ocasión, y eso está documentado en la Biblia. ¿Ok? ¿Qué más? El argumento del ajuste fino también, o la experiencia subjetiva de más de 2.000 millones de personas. Seguramente ya sé lo que vas a decir. Bueno, es una experiencia subjetiva, sí, pero es una experiencia subjetiva confirmada y comprobada 2.000 millones de veces más. No sé qué opinas. Se ve, no se comunica, no se manifiesta, no es medible, no es físicamente detectable. Los que dicen que tienen evidencias de la existencia de Dios, suelen ser personas cuyas experiencias personales lo han llevado a pensar que Dios intervino en la resolución de algún problema. O también aquellos que saben que Nuevamente, experiencias subjetivas, pero 2.000 millones de veces confirmadas. Dios existe porque lo sienten en su corazón. E incluso he tenido interlocutores que me han afirmado haberlo oído o visto. Ninguna experiencia o sentimiento personal es evidencia razonable para que exista algo, solo las pruebas verificables. 2. No creo. Bueno, no sé qué opinas de 2.000 millones de pruebas verificables. Nuevamente, he planteado una serie de argumentos filosóficos, lógicos, prácticos y hasta históricos. ¿Ok? Ah, pero además está la experiencia subjetiva de cada una de las personas que dicen que creen y que han tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. Si 2.000 millones de repeticiones de esta experiencia, confirmándola, no te parecen suficientes, pues entonces yo no sé ya no sé qué tendría que pasar para que te des cuenta de que pues es bastante plausible creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Dios existe, ¿no? Sigamos. Seres invisibles. Un ser que sea invisible y etéreo es en esencia inexistente y al no ser cuantificable ni medible significa que su No, ningún ser invisible es inexistente. Un ser invisible es un ser espiritual, dicho sea de paso. interacción con nuestro mundo es nula. El creyente lector opinará. Dios se relaciona frecuentemente con nosotros. Si esto fuese cierto, esta relación sería de alguna manera evidenciable. Muchos otros interlocutores tienden a comparar a Dios con el viento o con el amor o el dolor, ya que todos los anteriores son invisibles y se sienten. En primer lugar, el viento no es un ser, además el viento no se ve, pero se mide, se puede calcular, vemos sus consecuencias físicas, es evidenciable. En cuanto al amor y el dolor, en el primer caso el amor es un sentimiento humano, un concepto que no existe de forma material. Le suelo responder a la persona que utiliza este Ya, aquí también hay un problema, ¿no? La comparación no tiene nada que ver con el hecho de que Dios sea un ser que no se ve y que el amor o el dolor sean conceptos que no se ven, no seres, conceptos que no se ven, sino por el contrario. La comparación de las personas que hacen este tipo de proposiciones tiene que ver con el hecho de que aunque Dios no es visible, sí es perceptible. Y nuevamente, aunque es una cuestión muy subjetiva que yo, por ejemplo, diga, sentí a Dios en mi corazón, el hecho de que yo y unas 2.000 millones de personas más digamos lo mismo o describamos alguna experiencia parecida, que además sí tiene un impacto, sí tiene una consecuencia en el mundo real, porque tú puedes ver millones de vidas cambiadas por tener un encuentro con Cristo Jesús. Entonces,
Sí, no, tu respuesta no me convence, lo siento. Argumento: si lo que insinúas es que Dios como el amor es solo un sentimiento humano, estamos de acuerdo. Y en el caso del dolor, sabemos que el dolor no se ve, pero es evidenciable también, medible y cuantificable, conocemos la fisiología del dolor y hasta podemos manipularlo y controlarlo. Comparar a Dios con estas cosas no es una evidencia racional. Solo si el creyente se aferra en creerlo. 3. El Dios que adoras es geográfico. En ocasiones respondo de esta manera: tú adoras a este Dios solo porque naciste en esta parte del mundo. Te aseguro que si hubieras nacido en Arabia o algún otro país musulmán, adorarías a Alá, o si hubieses... No es cierto, porque, por ejemplo, en esta parte del mundo, pues prima la religión católica y eso querría decir que todos los que nacieron en Sudamérica tendrían que ser católicos y no es así. Hay muchísima gente agnóstica, hay muchísima gente atea, hay muchos que abrigan la religión hinduista o el budismo y entonces nada que ver, ¿no? Lo mismo pasa con el cristianismo. No sé si sabes, no sé si has investigado, amigo libre pensador, pero las iglesias más grandes a nivel mundial se están dando en países que no son de forma nativa cristianos. No, por ejemplo, Corea. Corea tiene iglesias de millones de personas. Y Corea, pues, es un país que no nació siendo cristiano. Y los avivamientos más grandes, en donde la gente se convierte nuevamente por cientos de miles o por millones, es en África. Y también, pues, es bien sabido de que África más bien es politeísta. Ni siquiera es algo que se le parezca o se le acerque al cristianismo. ¿No? Entonces, no, nuestro Dios no es geográfico. Nuestro Dios es global. Es global. En la India serías politeísta y adorarías a una infinidad de dioses y los defenderías con tanta pasión y convicción como defiendes el que adoras actualmente. En efecto, la influencia geográfica y las costumbres religiosas que nos rodean determinan de manera muy fuerte nuestras creencias y nuestra religión. 4. La bondad es incompatible con la omnipotencia. Esta respuesta es quizá la respuesta más común que suelen dar los ateos cuando le preguntan por las razones de su descreencia. Es tan común este argumento que a veces suena como un cliché, pero por eso no deja de ser valedero. La respuesta en términos coloquiales es más o menos así: si Dios existiera y fuese amor y bondad, no habría tanto sufrimiento en el mundo. Estoy seguro, amigo creyente lector, que usted se ha encontrado con esta pregunta o inclusive haya pasado en algún momento por... No. De hecho, nada que ver, ¿no? El hecho de que exista un montón de sufrimiento en el mundo no tiene nada que ver, o mejor dicho, no invalida la existencia de Dios. El sufrimiento en el mundo es provocado por nuestras decisiones libres y responsables. Nosotros somos seres morales y entonces cada acción, cada decisión que tomamos va a tener una consecuencia real para nosotros y para los que nos rodean. Entonces el sufrimiento en el mundo es más bien, como decía alguien por ahí, la ausencia de Dios en el corazón del hombre, ¿no? Más adelante en este blog se expondrá este argumento de forma detallada, ya que por su extensión y su importancia se lo merece. 5. Dios no es compatible con las cualidades que lo describen. En artículos anteriores analizamos brevemente algunas de las características o cualidades de Dios, y notamos que Dios no es compatible con ninguna de las cualidades que lo describen y lo caracterizan, al menos no de forma racional. Esto hace que el concepto de Dios se diluya y se pierda su esencia. ¿De qué nos sirve un Dios que no sea omnipotente, u omnisciente, o que no sea amor, o que no sea sabio? Un Dios que conceptualizado es todo esto, al comprobar que no llena cada uno de estos parámetros, simplemente su existencia es meramente ilusoria. Esas... Bueno, en principio, el que tú digas que Dios no es todo amor o no es omnipotente, omnisciente o sabio, es más que una opinión. Entonces, el hecho de que tú opines así, el hecho de que a ti te parezca así, no lo hace cierto, ¿ok? Eh, Repito, hay más de 2.000 millones de seres humanos en el mundo que si no estuvieran convencidos de que Dios es bondadoso, es amoroso, es sabio, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pues hace rato que hubiéramos abandonado la religión cristiana, que, que dicho sea de paso no es una religión que te haga la vida de color rosa, al contrario, sobre todo en esta época, es una religión que pone tu fe a prueba, ¿no? Que nos va a poner en el centro de la crítica muchas veces, que nos va a poner bajo presiones de este sistema, de esta cultura, de esta sociedad, y aún así seguimos creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios es quien dijo que era. Pero nuevamente, ni tu opinión ni nuestra opinión hace que algo sea cierto. Así que esta quinta respuesta también me parece súper débil, ¿no? Mis 5 respuestas básicas de por qué no creo en Dios. Y usted, amigo creyente lector, tiene sus razones lógicas y racionales para responder a esta pregunta. ¿Por qué cree en Dios? Ok. Bueno, acá me saltó otro videito que se ve interesante. Ya lo evaluaremos en otro momento. Ok. Bueno, esas fueron las 5 respuestas de Libre Pensador. Además, tengo que confesar que yo estaba esperando de que sea una persona la que haga la presentación. Fue un robot, ¿no? Una de estas voces electrónicas que salen en estos software que se utilizan. Pero bueno,
esas fueron mis reacciones a las 5 razones del libre pensador para no creer en Dios. ¿Qué opinas tú? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Nos vemos. Chao.